tiempo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, del Hijo desde el Padre envió. Él nos conmuestra, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Cada año en este día, el Papa entrega el palio arzobispal a los nuevos arzobispos, a los que han sido nombrados durante ese año. El palio es este signo que llevamos los arzobispos. Solamente los arzobispos en activo, no los eméritos, y solamente en nuestra propia arquidiócesis y provincia. Y esto significa la oveja cargada sobre los hombros del pastor, porque es un palio elaborado con lana de las ovejas que el Papa bendice en el mes de enero, y después son elaborados los palios por las hermanas ursulinas y entregados el 29 de junio en la fiesta de San Pedro y San Pablo. A un servidor, el Papa Francisco me lo entregó hace 5 años. Y hoy también nos unimos a la acción de gracias de Pedro Vázquez Rosales en su cumpleaños. También el cumpleaños de Luis Pablo Cantó, que cumple 93 años. En el día de su santo de Pedro Damián Vázquez y de Juan Pablo Vázquez. Pedimos por la salud de Marco Botó y de Jezabel Ramírez. Pedimos por el eterno descanso de Irma Ávila de Velázquez y de Jorge Vales. Estas intenciones y las que tiene cada uno de ustedes en su corazón las presentamos ante el altar del Señor. Dispongámonos a esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores a conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado.
Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que ese agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hicieron encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas.
no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ilakesh katanesh ismaya, kinsikikesh yetel yavash kimak olal. Beglae kinbensik ukinel kilis Pedro, yetel kilis Pablo, machob uchunilob le kilis iglesia. Konesh katik ti letiob utial kapatak, Hokol te kojanila le pandemia, tanuyaj olkon beclae. Muy queridos padres formadores del Seminario de Yucatán, hermanas oblatas de Jesús sacerdote, jóvenes seminaristas, hermanos y hermanas todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Hoy celebramos la solemnidad de los príncipes de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, y les llamamos príncipes a pesar de su sencillez y de que no fueron de noble cuna, porque son los principales señalados por Cristo para que confiemos en su enseñanza y en su legado. Hoy pidamos a estos santos apóstoles que intercedan por nosotros para que podamos enfrentar y superar esta pandemia con sabiduría, fortaleza, ciencia y prudencia. Quizá alguien se confunda en cuanto al número de los apóstoles, que es de 12. Pero si ya los 11 habían elegido a Matías para que ocupara el lugar de Judas Iscariote, con Pablo serían 13. No nos confundamos. El número 12 es más simbólico que matemático, pues simboliza a los 12 patriarcas y significa que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Además, los apóstoles Pedro y Pablo tuvieron algunos colaboradores a quienes se les reconocía la autoridad apostólica por representar la autoridad de Pedro y de Pablo. Algunos en la actualidad critican las enseñanzas morales de la Iglesia diciendo que eran solamente las ideas de San Pablo debidas a su carácter y a su cultura. Pero tengamos en cuenta que si sus cartas fueron leídas y aceptadas como sana doctrina desde el principio hasta nuestros días, es porque todos los cristianos desde los primeros hasta hoy hemos reconocido la autoridad de Cristo en el mensaje paulino. La segunda carta de San Pedro compara las cartas de San Pablo
con el resto de las Escrituras, reconociéndolas como palabra de Dios. Otros quieren encontrar en los evangelios apócrifos las verdades en las que quieren creer, pero tengamos en cuenta que los evangelios canónicos y las cartas canónicas fueron escritas por los apóstoles o por sus colaboradores durante el primer siglo del cristianismo y eran ya leídas en la comunidad cristiana como palabra de Dios. Mientras que los evangelios apócrifos y cartas apócrifas fueron escritas no se sabe por quién y del siglo II en adelante, y nunca fueron leídos en las comunidades cristianas como si fueran palabra de Dios. Pedro y Pablo murieron mártires en Roma entre el año 64 y el 67 de nuestra era, y sus restos se encuentran allá en sus respectivas basílicas. Pedro murió siendo obispo de Roma y fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Es por eso que todos los obispos de Roma después de él son sus sucesores, a los cuales la Iglesia siempre les ha reconocido la misma autoridad que Cristo le dejó a Pedro. Pablo murió a espada, pero yo antes había sufrido cárceles, flagelaciones, ser apedreado y muchas otras penas por su fidelidad a Cristo. Por estos martirios usamos el color rojo en las vestiduras litúrgicas, el cual nos recuerda la sangre que ellos derramaron por Cristo y por su Iglesia. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos en ella el segundo juicio hecho a Pedro, ahora por parte de Herodes y con la intención de llevarlo a la muerte. Pero ya antes había dado muerte al apóstol Santiago, hermano de Juan. Lo metió en la cárcel a Pedro, muy bien custodiado, y mientras que la iglesia oraba intensamente por la salvación de Pedro. Un ángel del Señor liberó a Pedro de la cárcel en lo que a él le parecía que era un sueño, y solo al final pudo darse cuenta y exclamar: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. La misión de Pedro aún no terminaba, y es por eso que el Señor lo salvó. Seguramente cuando Pedro fue ejecutado en Roma, la iglesia también oraba por su salvación, pero el Señor ya lo estaba llamando al martirio, que el mismo Jesús le había profetizado cuando le dijo: cuando seas viejo extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde tú no quieras. Dios siempre escucha la oración de la iglesia por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes y por todos y cada uno de sus miembros. Pero cuando Dios nos llama tenemos que ir a su presencia. Recordemos cuando el Papa San Juan Pablo II estaba en agonía y toda la gente que abarrotaba la plaza de San Pedro estaba orando por su recuperación, y sin embargo, cuando Dios lo decidió, llamó a su siervo a su presencia. Pablo, por su parte, cuando presentía que ya se acercaba su hora, se lo comparte a Timoteo, su querido hijo y colaborador como obispo, y sin falsas humildades, esperando ya la recompensa con el Señor. En la segunda lectura que hoy escuchamos de la segunda carta a Timoteo le dice: ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida. También aquí hace memoria de las veces en las que el Señor lo ha librado de morir,
pero viene el momento de llegar al reino de Dios. No podemos forzar a Dios a hacer algo contrario a sus planes, ni siquiera con la oración más devota, ni con el mayor número de personas orando, pero es nuestro deber orar unos por otros y estar atentos a que se cumpla la voluntad del Señor. En el Santo Evangelio según San Mateo tenemos el vibrante pasaje donde Simón, en nombre de todos, reconoce y confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y donde Jesús reconoce a Simón como la piedra sobre la cual edificará su iglesia. Primero Jesús interroga a sus discípulos sobre lo que la gente opina de él, ya que los discípulos al ir de misión tuvieron oportunidad de enterarse de lo que la gente opinaba acerca de él. Las opiniones de la gente son vagas y equivocadas, pues opinan que Jesús es Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Pero cuando Jesús interroga a los apóstoles sobre lo que piensan ellos de él, es Simón el que se atreve a declarar lo que seguramente ya venía pensando. Le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús declara dichoso a Simón, porque esa declaración no la recibió de ninguna persona, sino que le fue inspirada por el Padre Celestial. Y la respuesta de Jesús es maravillosa, porque le impone el nombre de Pedro, que significa piedra, y por primera vez habla Jesús de que edificará su iglesia sobre esta piedra. Las características de esta iglesia son extraordinarias, porque dice Jesús que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno han atentado durante ya más de 2000 años y no han acabado con la iglesia. Estas puertas son todos los poderes humanos que han querido desaparecer a la iglesia, persiguiendo y aniquilando a los cristianos, sin darse cuenta de que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Otros desde dentro de la iglesia se han constituido en esas puertas del infierno por los gravísimos pecados cometidos diariamente por tantos bautizados, pero sobre todo por los gravísimos pecados cometidos por los ministros de la iglesia, especialmente los cometidos durante la Edad Media y en nuestra época. Sin embargo, al mismo tiempo y en todo tiempo, ha habido muchos y grandes testimonios de santidad de los mártires como Pedro y Pablo, de los confesores, de las vírgenes y de todos los santos que se cuentan por miles y miles. Colaboremos todos personalmente para que se siga cumpliendo la profecía de Jesús hecha a Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, sabiendo que de todos modos, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, la profecía se seguirá cumpliendo. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Confesemos la fe que nos llegó a través de los apóstoles. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para con la Iglesia, edificada sobre la roca de Pedro, y pidamos por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. Para que Cristo, que reunió a sus discípulos a su alrededor con el fin de asociarlos a su predicación evangélica, suscite también en nuestros días servidores de su evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor ilumine la mente de los jóvenes cristianos y les infunda su fuerza, a fin de que sean muchos los que se dediquen al ministerio y consagren la propia vida a hacerlo presente en medio de los fieles. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que escogió un estilo de vida virginal y pobre, suscite en los jóvenes de nuestras comunidades el deseo de consagrarse exclusivamente a su amor y al servicio de su Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad, de manera que germinen en ellas abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes han escuchado la llamada del Señor y han iniciado su camino hacia el ministerio presbiteral, no se desanimen ante las tentaciones que puedan surgir a causa de la propia debilidad o de las circunstancias que lo rodean. Oremos. Te rogamos, Señor. Encomendemos a los alumnos y padres formadores del curso introductorio que tienen al apóstol San Pablo como su patrono, para que el Señor les dé la perseverancia y lo que más necesitan en su vocación y en su vida cristiana. Oremos. Te rogamos, Señor. Protege, Señor, a este pueblo que te busca sinceramente, y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concede los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrezco estos dones y te pido, bendigas mis labores, son el fruto de la tierra, son mi diario caminar, son mi vida, son mi entrega y mi verdad. Hoy en ti me confío y te ofrezco cuanto he recibido. Todo tú me lo has dado, es tuyo, mi Dios, de cuanto en mí tú has confiado. Te doy cuenta, Señor. Sangre de Jesús, al morir Él
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primicia a la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Irma Ávila y Jorge Vales. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo que nos ha hecho hermanos, dense la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados por ese sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De nuevo agradecemos a todos su colaboración para que no falten las despensas que se reparten entre los más necesitados, sea que las lleven directamente a sus parroquias o sea que hagan depósitos en la cuenta de la Pastoral Social. También agradecemos todo su apoyo para poder nosotros apoyar a los párrocos que están en más necesidad, las parroquias más humildes del Estado. Gracias por todo lo que han depositado en esa cuenta, con lo que hemos podido ayudarlos. Y agradecemos que quienes todavía puedan hacerlo, lo hagan para poder seguir apoyando a las parroquias y sacerdotes más necesitados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que les ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda a ejemplo suyo ganar hermanos para Cristo. Amén. Que Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión, los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, en el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.